Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, una de esas que lo cambian todo. Va de cómo se intentó poner orden en el caos de la economía, pero no con fórmulas rarísimas, sino con una idea tan de andar por casa como la de observar un gallinero. A ver, pensemos en esto un momento. Un barrio entero, lleno de gente, y nadie sabe a ciencia cierta por qué las gallinas a veces ponen muchísimos huevos y otras veces casi ninguno. Uno dice que es por el tiempo, otro le echa la culpa al ruido de la carretera. Cada uno tiene su teoría, pero nadie, tiene una explicación que sirva para saber qué va a pasar el mes que viene. Un lío, vamos. Pues así, tal cual, era la economía antes. Se parecía mucho a las historias que cuentan los abuelos en la sobremesa, llenas de sabiduría, de intuición, de observaciones muy agudas, pero sin ninguna herramienta para poder demostrar si esas ideas eran ciertas o no. Faltaba un método, una forma de contrastar las cosas. Y aquí, justo aquí, es donde entran en escena nuestros protagonistas. Dos vecinos, por así decirlo, que se cansaron del misterio y decidieron que ya era hora de resolver de una vez por todas el enigma del gallinero. Sus nombres, Ragnar Frisch y Jan Tinbergen. Y lo que se propusieron, ojo, no era poca cosa. Querían coger todo ese montón de historias, de suposiciones y anécdotas y convertirlo en algo tangible, en una ciencia. Su misión era, ni más ni menos, que dibujar el primer mapa fiable de la economía, un mapa para poder navegarla con algo más que la intuición. Y la herramienta que crearon para conseguirlo fue la econometría. La palabra puede sonar un poco intimidante, ¿verdad? Pero en el fondo la idea es súper sencilla. Es como intentar entender qué pasa en el barrio, pero en lugar de quedarte solo en la charla de bar, coges un cuaderno, una lupa, una regla y te pones a medir, a tomar notas, a observar con detalle. Este fue el gran giro de guión que propusieron. Pasar de un mundo basado en el yo creo que a un mundo del los datos demuestran que. Fue un cambio radical, dejar atrás las anécdotas para empezar a trabajar con datos, con mediciones, con pruebas, un antes y un después de verdad en cómo pensamos sobre la economía. Vale, la idea es genial, pero ¿cómo lo hicieron? O sea, en la práctica, ¿cómo te pones a medir los huevos y las gallinas de toda una economía? Pues vamos a ver cuál fue su método. Lo primero que hicieron fue construir una especie de, de maquetas del barrio. Eran modelos a escala de la economía, donde cada cosa, las familias, las empresas, el gobierno, era una pieza. El objetivo, ver cómo al mover una sola de esas piezas, inevitablemente todas las demás se veían afectadas. Jan Tinbergen, en concreto, era un tipo increíblemente metódico. Su proceso era muy claro. Primero, observar la realidad, la vida del barrio tal como es. Segundo, y esto es clave, ponerle números a todo, cuantificarlo. ¿Para qué? Pues para el tercer paso, encontrar patrones ocultos en esos números. Y con esos patrones llegar al cuarto paso, intentar predecir cómo se comportarían las cosas en el futuro. Y claro, gracias a este método empezaron a salir las conexiones. De repente podían demostrar con números que, por ejemplo, si el precio del maíz subía un 10%, la producción de huevos bajaba, pongamos, un 5%, o cómo un aumento en el ahorro de las familias afectaba directamente a las ventas de la tienda de la esquina. Dejaron de ser opiniones para ser relaciones que se podían medir. Al final lo que Tinbergen quería conseguir era algo súper ambicioso, pero muy práctico. Crear una especie de pronóstico del tiempo, pero para la economía. Una herramienta que nos permitiera anticipar las tormentas económicas y, ¿por qué no?, aprovechar mejor los días de sol. Pero mientras Tinbergen, digamos, medía las olas en la superficie, su colega, Ragnar Frisch, decidió bucear. A él le interesaba lo que no se veía a simple vista, las corrientes profundas que mueven toda la masa de agua, aunque por fuera el lago parezca en calma. Frisch tenía una metáfora genial para explicarlo. Decía que la economía no es como una fotografía, algo estático, es más bien como un baile. Y claro, para entender un baile no te sirve una sola foto, tienes que ver el movimiento, el ritmo, la coreografía, que conecta un paso con el siguiente. De hecho, un dato curioso, fue él quien acuñó la palabra macroeconomía tal como la conocemos. Era su forma de ponerle nombre al estudio de esas grandes fuerzas, esas corrientes y remolinos que arrastran a todo el sistema en una dirección u otra. Y cuando juntas estas dos maneras de ver las cosas, la de Tinbergen desde la superficie y la de Frisch desde las profundidades, lo que surge es una de las metáforas más potentes que tenemos para entender cómo funciona la economía. Empezaron a entender la economía como un mecanismo de relojería, uno gigante y súper complejo. Cada decisión de compra, cada empresa, cada trabajador, es un engranaje. Y lo más importante es que el movimiento de cada engranaje, por minúsculo que parezca, afecta al funcionamiento de todo el reloj. Si una pieza falla, el reloj entero se resiente. El impacto de esta idea fue brutal, cambió las reglas del juego.
Los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo empezaron a usar estos modelos para intentar anticipar crisis. Se empezaron a diseñar planes económicos para países enteros con una brújula basada en datos. Y quizás lo más importante, a partir de entonces, cualquier idea económica, para ser tomada en serio, tenía que demostrar lo que valía con pruebas. Por todo esto, por haberle dado a la economía su primer mapa y su primer reloj, Ragnar Frisch y Jan Tinbergen recibieron en 1969 el primer Premio Nobel de Economía de la historia, un reconocimiento más que merecido a una revolución silenciosa. Muy bien. La historia es fascinante, pero ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros hoy en día? ¿De qué nos sirve ahora el misterio de aquel gallinero? Pues tiene que ver y mucho, porque si algo nos enseñaron es que esa gran economía de la que hablan en las noticias no es una cosa abstracta que flota por ahí, no. Está hecha de la suma de millones de decisiones pequeñas y cotidianas, lo que decidimos comprar, dónde trabajamos, lo que conseguimos ahorrar. Así que, en el fondo, entender la economía es entender cómo funciona nuestro propio barrio, nuestra comunidad. Y la lección que nos dejaron sigue totalmente vigente. Si queremos que las cosas mejoren, no basta con tener buenas intenciones. Hay que observar con atención, hay que medir qué funciona y qué no, y hay que aprender de los resultados. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si aplicamos esta lógica a nuestra propia vida, a nuestro entorno, ¿qué cosas podríamos empezar a medir para entenderlas mejor? ¿Qué patrones se repiten sin que nos demos cuenta? Porque a lo mejor el secreto para construir un futuro un poquito mejor empieza simplemente por observar nuestro propio gallinero, con un poco más de curiosidad.